Muy buenos días tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a este octavo Congreso Internacional de Ultrasonido de la Sociedad Médica de Imagenología y revisaremos lo que corresponde a ultrasonido Doppler carotídeo. Como sabemos, las ventajas del ultrasonido es un método que carece de radiación, es un método transportable, lo que hace que sea accesible a cualquier área, ya sea en el quirófano, en un área de urgencias, en el consultorio, en la sala de rayos X, realmente en cualquier sitio se puede hacer. Tiene la gran ventaja de hacerse en tiempo real, que permite ver lo que está sucediendo en el momento mismo. Es el único método que permite que tengamos el aspecto morfológico y hemodinámico de manera simultánea. Si lo comparamos con otros métodos de imagen, es el método con menor costo y esto lo hace accesible prácticamente a todos los niveles. Vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos acerca de la patología carotidia, recordar la anatomía, la relación que guarda con la yugular interna, la yugular externa, la carótida en ambos lados. Recordar que la carótida derecha nace del tronco, la carótida izquierda nace exactamente directo de la aorta, lo que hace que cuando hagamos la exploración lo tengamos que hacer desde el nacimiento hasta las porciones más distales para poder detectar cualquier patología. Lo ideal es que cuando hagamos un estudio de ultrasonido podamos visualizar desde el nacimiento, como lo estábamos observando, todo el trayecto y la bifurcación en ambas ramas hasta las porciones más distales para obtener las imágenes diagnósticas más parecidas a lo que se vería en la anatomía de esta arteria. El protocolo de estudio, como cualquier área de exploración vascular, debe de llevar siempre un protocolo de estudio con la misma dinámica, ya que si se cambia, podemos dejar de revisar algunas áreas que son muy importantes para integrar un diagnóstico. Utilizamos transductores de alta frecuencia, generalmente transductores lineales, entre 10, 12, a veces 18 megahertz. Debemos de tener el programa vascular que ya con los equipos modernos nos permite calibrar prácticamente todas las características para poder hacer un estudio de calidad. Empezamos siempre con rastreos transversales en escala de grises, desde el nacimiento de la carótida, todo el trayecto hasta la bifurcación. Seguimos con cortes longitudinales en 3 vistas, una anterior, una lateral y una posterior. Hacemos el complemento con el color y posteriormente el Doppler duplex que nos da el aspecto hemodinámico y con eso tenemos la valoración integral de la carótida. Como comentamos y que también veremos en una demostración en otro video, siempre se inicia a nivel del nacimiento. En este caso estamos viendo la relación que guarda el lóbulo tiroideo, la carótida, la yugular y las estructuras que se encuentran en vecindad. Siempre en corte transversal desde el nacimiento hasta las porciones más distales una vez que se ha visualizado la bifurcación. En corte longitudinal tenemos que identificar prácticamente en 3 tomas, tanto anterior como lateral como posterior, y así tenemos una visualización no solamente de las paredes, sino de la caracterización del índice íntima media y de las placas de ateroma. Ya que hemos hecho la visualización en escala de grises, hacemos la toma en color y finalmente el aspecto hemodinámico de cada uno de los segmentos de la carótida. Aquí estamos viendo lo que corresponde a la carótida común, el bulbo carotidio, el nacimiento y la extensión de la carótida externa y el nacimiento y extensión de la carótida interna, con lo cual integramos el protocolo de estudio de la carótida. Recordar que la carótida común es una arteria de baja resistencia. El flujo laminar siempre se debe de ver homogéneo en tonos de rojo, como podemos verlo en esta imagen. Es una arteria de baja resistencia. La velocidad promedio en nuestra población es 80 a 110 centímetros sobre segundo y el espectro siempre es pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente y lo que corresponde a la ventana espectral libre de ecos. En cuanto a la carótida externa, sabemos que irriga piel y músculos faciales, es una arteria de alta resistencia, siempre la vamos a identificar con presencia de ramas, eso lo hace muy sencillo de observarse, identificarse como característica de la carótida externa.
y la velocidad generalmente oscila entre 70 y 115 centímetros sobre segundo. Y como les digo, el hecho de poder identificar las ramas lo hace muy sencillo para estar seguros de que estamos en la carótida externa. Tomamos la toma de muestra en el centro del vaso, esto es bien importante, no pegado a las paredes, puesto que altera el aspecto hemodinámico. Las características de un espectro de alta resistencia: pico sistólico alto, diástole que desciende rápidamente y la ventana espectral libre de ecos. En cuanto a la carótida interna, es una arteria de baja resistencia debido a que la vascularidad es hacia nivel cerebral. El calibre es el 50% de la carótida común, ausencia de ramas cuando la estamos identificando. Tiene en la porción distal una tortuosidad leve antes del sifón y es una arteria de baja resistencia cuya velocidad sistólica generalmente es menor a los 100 centímetros sobre segundo. Aquí estamos identificando la toma de muestra en el centro de la carótida interna. Pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente, en muchas ocasiones no toca la línea basal, y la ausencia de ecos en la ventana espectral como característica normal de la carótida. A modo de resumen, la diferencia entre carótida externa y carótida interna: si hacemos un corte transversal, el tamaño en la carótida externa es la de mayor tamaño y la carótida interna, la carótida interna es la de mayor tamaño y la carótida externa es la de menor tamaño. Si vemos el ciclo en tiempo real, la carótida interna, su ciclo es continuo y la carótida externa es de manera intermitente. La presencia de ramas: la carótida externa siempre vamos a visualizar ramas y la carótida interna rara vez podemos identificar algo. La orientación es anterior hacia la cara en la carótida externa y la carótida interna profunda y posterior hacia mastoides. Las características hemodinámicas del Doppler: la carótida externa es de alta resistencia y la carótida interna es de baja resistencia, como comentamos, debido a la irrigación a nivel cerebral. Respuesta a golpeteo temporal: cuando es la carótida externa hay respuesta, hay oscilaciones en el espectro, y la carótida interna, por supuesto, sin cambios. Como parte del protocolo del ultrasonido carotidio, tenemos que analizar lo que corresponde a las vertebrales. Es la primera rama de la subclavia, es una arteria de baja resistencia. Esto habla de pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente. Su velocidad promedio es 40 centímetros sobre segundo. Penetra en C6 y sigue el trayecto de las apófisis transversas. Aquí lo podemos identificar en el esquema. Y de ahí que cuando hacemos la exploración en tiempo real, identificamos las sombras de las apófisis y el trayecto de las arterias vertebrales. El extremo distal también es muy importante tener en mente que es tortuoso, no es que esté dólico o que tenga un rizo. El extremo distal siempre es tortuoso y el resto es un segmento horizontal. Hay que tener estas áreas claves muy importantes. Primero, consideraciones técnicas: tener un programa vascular. Ya seleccionamos el transductor, seleccionamos el programa vascular, y del programa vascular que esté enfocado a la exploración carotidia. Protocolos establecidos, como comentamos: imagen en escala de grises, color y Doppler dúplex. Y las consideraciones hemodinámicas: una vez que hemos identificado alteraciones, se debe de hacer antes, trans y después del sitio que se identifica alterado. Es muy importante en una revisión que se acaba de realizar en marzo del 2023, en donde enfatizan, dan nuevo auge a la caracterización de las placas de ateroma. El ultrasonido carotídeo puede predecir el riesgo cardiovascular. Ya hemos comentado que en algunas ocasiones, cuando identificamos placas de ateroma a nivel carotídeo, vamos a identificar placas similares a nivel coronaria. El índice íntima media como marcador independiente es bien importante para poder predecir mortalidad y riesgos para eventos cardíacos y cerebrovasculares. Una vez que hemos identificado placas de ateroma, hay que caracterizarlas, hay que hablar de su ecogenicidad, si son homogéneas, heterogéneas, si la superficie es, si está regular, irregular. El patrón del flujo puede predecir riesgo de oclusión o embolización, razón por la cual el ultrasonido carotídeo cada vez tiene más presencia para determinar patología a este nivel. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer un ultrasonido carotídeo?
Bueno, el primero, lo más importante, diagnóstico y monitoreo de arteriosclerosis periférica. Aquellos pacientes que tienen ataques de isquemia transitoria, con esto podemos prevenir algún evento embólico cerebral. La sospecha de enfermedad carotidia, ya que clínicamente pueden auscultar la presencia de soplos. Amaurosis o colopatía isquémica, seguimiento posquirúrgico, preoperatorio de cirugías mayores, trauma cervical y toda aquella tumoración en el cuello debe de ser estudiada primordialmente con ultrasonido para descartar alguna posibilidad de comportamiento vascular. ¿Qué factores predisponen la enfermedad carotidia? El tabaquismo vuelve a estar en primer lugar. Sabemos muy bien que las alteraciones vasculares por el tabaquismo son muy severas. Presentan enfermedad ateromatosa carotidia desde edades muy tempranas. La hipertensión arterial, las dislipidemias, la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, hacen que veamos placas de ateroma y alteraciones en la resistencia vascular desde edades muy tempranas. La diabetes mellitus también altera de manera muy temprana la hemodinamia y la hemodinámica de nivel carotidio. Las vasculitis, la insuficiencia renal crónica y pacientes sometidos a hemodiálisis desde varios años antes de empezar con la sintomatología, lo que hemos identificado es que forman placas de ateroma de manera muy temprana por la alteración de la insuficiencia renal crónica y la exposición a la hemodiálisis. La prevalencia global de stroke en un reporte del 19 fue de 101.5 millones de personas, mientras el stroke isquémico fue de 77.2 millones. Globalmente, se reportan 3.3 millones de muertes por el tipo isquémico. Se reporta cada 3 minutos con 17 segundos una muerte secundaria stroke. A nivel mundial es una causa muy importante de discapacidad y se proyecta que para el 2030 va a aumentar la población que presente un evento isquémico secundario a este tipo de patología. El costo anual por atender el stroke va a aumentar en el 2030 más o menos un 129%. Aquí vemos cómo ha ido incrementando al paso de los años y cada vez es más debido a los factores de riesgo que hemos comentado. En esta gráfica que está publicada en las clínicas del 2023, estamos observando cómo dependiendo de la edad ha habido etapas en que no hay mucha alteración. Sin embargo, vean cómo va incrementando del 19 al 20 y se espera que cada vez vaya incrementando más por los factores de riesgo que hemos estado comentando. La enfermedad ateromatosa presenta un periodo preclínico sin síntomas y signos de la enfermedad. Aquí el ultrasonido juega un papel muy importante porque permite valorar a través de la medición del índice íntima media ese aspecto preclínico en la aterosclerosis. Es la manera más temprana de poder hablar de aterosclerosis. Recordar que la pared arterial está conformada por la íntima, la media y la adventicia, y lo que medimos es el grosor de la íntima a la media, y eso nos va a dar la pauta para detectar de manera temprana y oportuna los cambios por arteriosclerosis. El protocolo de la medición íntima media ha ido cambiando desde el momento en que se hizo la primera publicación y reportan que lo ideal es hacer las mediciones a nivel del bulbo carotidio, 1 centímetro antes del bulbo carotidio. Hoy en día ya los equipos nos permiten hacer de manera más certera y con estas ya máquinas totalmente calibradas para que nos haga la medición del índice íntima media, se mide 1 centímetro antes del bulbo carotidio, pero también se debe de medir en la pared anterior o posterior donde veamos alguna alteración. Una vez que se encuentra que está alterado, esto es un factor pronóstico para la presencia de aterosclerosis. Los valores normales, como los muestra en esta tabla, son discretamente diferentes en hombres y mujeres y va incrementando el valor normal dependiendo de la edad, llegando a los que son mayores de 60 años de edad, en los hombres de 0.9 y en las mujeres 0.8 centímetros sobre segundo. Perdón. El índice íntima media aumenta anualmente en un promedio de 0.004 a 0.01 milímetros. El incremento acelerado de este íntima media se asocia con niveles elevados de colesterol.
Por eso, cuando lo vemos que va incrementando, es un factor pronóstico para aterosclerosis. En el proceso patológico de la placa aterosclerosa incluye inicialmente engrosamiento de la pared desde el lumen hacia la membrana elástica interna. El aumento focal del índice íntima media del 50% comparada con la pared arterial cercana al índice íntima media de 1.5 milímetros o mayor, eso habla de la presencia de factores de aterosclerosis. ¿Cuáles son las velocidades normales que esperamos encontrar en un estudio carotidio normal a nivel de la carótida común? Esto fue publicado en un consenso en el 2002, en donde consideramos como valores normales pico sistólico máximo menor a 125 centímetros sobre segundo con índice íntima media totalmente normal. La estenosis menor al 50%, la velocidad no se altera, pero el índice íntima media ha aumentado y vemos la placa de ateroma. Del 50 al 69%, las velocidades pueden casi duplicarse de 125 a 230 centímetros sobre segundo y, por supuesto, la presencia de ateromas que condicionan esta estenosis. Mayor al 70%, la velocidad es muy alta, es mayor a 230 centímetros sobre segundo y la oclusión es la ausencia total del flujo con la sustitución de la luz. La enfermedad carotidia es una enfermedad crónica inflamatoria mediada por lípidos, caracterizada por efectos complejos entre células inmunes y vasculares. Si vemos, normalmente la carótida debe tener un flujo laminar. En la región del bulbo es una dilatación fisiológica, tiende a haber cierta turbulencia, por eso es la zona donde con mayor frecuencia vamos a identificar la formación de placas de ateroma. Una vez que tenemos placas de ateroma, este flujo ya no es laminar, se vuelve turbulento y se altera hacia la porción tanto previa como distal de la formación de estas placas de ateroma. Hay que recordar que la penetración de lípidos, la mayoría de proteínas de baja densidad al interior de las capas subendoteliales. Aquí estamos viendo la infiltración de monocitos y transformación a macrófagos, como una vez que penetran la transformación de macrófagos a células espumosas con proliferación de músculo liso y la formación de la placa de ateroma con la creación del núcleo lipídico, que es un núcleo de grasa, y la neovascularización. Esta neovascularización, cuando estas placas crecen demasiado o tienen ciertas características, esta neovascularización no es suficiente y empiezan a tener necrosis en el interior, zonas de hemorragia, necrosis y las complicaciones. Cuando hemos identificado la presencia de placas de ateroma, lo primero que tenemos que hacer es la medición de lo que corresponde al porcentaje de estenosis. Se debe de hacer en corte transversal, ya que si lo hacemos en corte longitudinal, como vemos en el esquema, podemos subestimar, incluso podemos no identificar la placa de ateroma, por eso se debe de hacer en un corte transversal, como lo mostramos en este ejemplo. Se hace la imagen en corte transversal y automáticamente el equipo nos va a dar el porcentaje de estenosis, en este caso, del 47%. Una vez que sea, este es el esquema de la arteria normal, lo que corresponde a íntima, media y adventicia. La arteria normal, aquí vemos la formación de un ateroma temprano que puede continuar como una placa estable y crecer y no tener mayor complicación, ya que va a dar síntomas cuando tenga el 60 o 70% generalmente de estenosis para que pueda tener la sintomatología o los signos de alteración de hipoperfusión por estenosis carotidia. Sin embargo, esta placa no puede cambiar, en vez de ser estable, puede pasarse a la capa fibrosa y de la capa fibrosa, la formación de placas de ateroma. Esta formación de placas de ateroma es la complicación con una placa vulnerable en donde puede tener la hemorragia en el interior, la ruptura o pérdida de continuidad en la pared superior y la formación de trombo, y esto es lo que complica las placas y con el consiguiente stroke o embolismo distal y con complicaciones muy severas. Se estima que entre el 50 y 60% de los pacientes con ataques de isquemia transitoria tienen menos del 50% de estenosis carotidia y presentan por lo menos un evento embólico antes de tener la estenosis severa. Hoy en día
enfatizan mucho con la clasificación de Girulaicos. Esta clasificación caracteriza las placas de ateroma de la siguiente manera. El tipo 1 son uniformemente hipoecoicas. El tipo 2, predominantemente hipoecoicas, menos del 50% de áreas ecogénicas. El tipo 3, predominantemente ecogénicas, menos del 50% de áreas hipoecoicas. El tipo 4 es uniformemente hiperecoica y el tipo 5 son las placas calcificadas. Aquí estamos viendo placas no complicadas. Vean, una vez que identificamos el porcentaje de estenosis, hay que caracterizar las placas, si son homogéneas, si se encuentran calcificadas, si son heterogéneas, como las estamos identificando en esta imagen, o si tienen la sombra acústica posterior. Hoy en día con eso se habla de factor pronóstico de algún evento a futuro una vez que hemos identificado las placas. En este caso, una placa homogénea pero con calcificación de pared. En este caso, la formación de placas a modo de pila de monedas. Esto pone en riesgo que con el flujo se puedan desprender y tener complicaciones. Caracterizar las placas de ateroma, presencia de calcificaciones o placas de ateroma calcificadas, el contenido hipoecogénico en el interior y clasificarlas de acuerdo a como hemos estado comentando. Sabemos que las tipo 1 y 2 son placas heterogéneas, son las que tienen mayor riesgo, son predominantemente sonolucentes y las 2 sonolucentes con áreas ecogénicas. Y las homogéneas, que son las que tienen menos riesgo, son las ecogénicas con áreas sonolucentes y las uniformemente ecogénicas. Una vez que identificamos la placa de ateroma, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, valorar el porcentaje de estenosis, la extensión, la caracterización de estas con la composición y la estructura, la ecogenicidad homogénea, heterogénea, superficie lisa, irregular, etcétera, sabiendo que con esto podemos hablar del pronóstico una vez que hemos hecho el diagnóstico de la enfermedad carotidia. La placa estable, la cápsula es gruesa con el núcleo lipídico y no tiene complicaciones. La placa inestable, observen todas las características que tienen, es una cápsula delgada, tiende a tener áreas de hemorragia, áreas de fisura, inflamación activa, puede tener hemorragia y sobre todo las ulceraciones, como son estas imágenes que estamos identificando, que nos hablan de la presencia de pequeños fragmentos que se han desprendido y han ido a la circulación. Veremos múltiples ejemplos de placas no complicadas y placas complicadas de acuerdo al porcentaje de estenosis. En corte transversal, observamos la carótida. Cuando aplicamos el color, podemos identificar el porcentaje de estenosis con mayor precisión. Características de la placa, en este caso es una placa homogénea que condiciona un porcentaje de estenosis como de un 30%. Aquí nuevamente caracterizamos la presencia de estas placas de ateroma que no tienen complicación. En corte longitudinal, placas calcificadas, tanto anterior como posterior. Estas caen en la clasificación de tipo 5, no tienen complicaciones. Nuevamente una placa de ateroma en la pared posterior de la carótida común, sin problemas en el interior, es una placa muy homogénea, con placa de ateroma calcificada con la sombra acústica posterior, y en la pared anterior de la carótida común, una placa lineal blanda sin complicaciones. En corte transversal identificamos la luz, caracterizamos la placa, es una placa homogénea sin alteraciones en la superficie. Estamos identificando la placa, el contenido homogéneo, sin alteraciones en la superficie, es una superficie regular, no tiene áreas de menor ecogenicidad en el interior. El color permite identificar con precisión las áreas, tanto anterior como posterior. Estas imágenes con este mosaico de color hablan de áreas de turbulencia debido a que ha disminuido el calibre en la zona delimitada. Vemos hacia el área del bulbo, aquí estamos identificando un corte longitudinal de la carótida común con la bifurcación hacia la carótida interna y la carótida externa, con placa de ateroma en la región del bulbo, que comentamos que es la zona más frecuente en donde vamos a identificar las placas de ateroma, y observamos en la pared anterior esta placa blanda de paredes bien definidas, de ecogenicidad totalmente homogénea y que se extiende tanto en la parte posterior como en la pared anterior de la carótida común con extensión hacia la interna. Si aumenta un poco el porcentaje de estenosis, como comentamos, hay que valorar que no tenga complicación esta placa de ateroma. En corte longitudinal estamos identificando que tenemos placa blanda, prácticamente homogénea,
que abarca casi la totalidad de la carótida común en la región del bulbo carotídeo, que es esta dilatación, donde vemos cierto grado de turbulencia, pero identificamos nuevamente con precisión lo que corresponde a la placa de ateroma. Es una placa homogénea, totalmente regular. El color nos permite observar y confirmar que no tiene complicaciones esta placa de ateroma. Aumenta el porcentaje de estenosis. En este caso tenemos 25% de estenosis. El rastreo tiene que medirse la estenosis en todos los sitios donde se identifique. Vemos disminución del calibre de la luz por la presencia de esta placa de ateroma, que es una placa de ateroma homogénea con algunas calcificaciones en la parte anterior y una en la parte posterior. Al hacer el rastreo ya un poco más alto, vemos que disminuye la luz, pero las características de la placa de ateroma sigue siendo una placa estable, no complicada, homogénea. En este caso, una placa tipo 5, totalmente calcificada, localizada hacia la pared posterior del bulbo carotídeo, en esta carótida izquierda. Aumenta el porcentaje de estenosis y vemos en este sitio, es una estenosis como del 60%. La carótida la identificamos con precisión, su relación con la yugular. Vemos la presencia de la placa de ateroma con calcificación en la parte superior. Es una placa homogénea, no tiene ninguna complicación, no tiene alteraciones en la cogenicidad interna. Se ve muy bien cómo hay disminución del calibre. Y las características, es una placa que la superficie la podemos delimitar con precisión, sobre todo cuando ponemos el color. Aquí vemos el porcentaje de estenosis de un 70% y la placa de ateroma la podemos caracterizar sin problema a través de ultrasonido y estos transductores de alta frecuencia. En los cortes longitudinales, el decir la extensión y las características de la placa de ateroma es muy fácil cuando colocamos el recuadro de color. Nos define con mayor precisión la superficie. Es una placa que inicia con algunos cambios internos por el alto contenido lipídico, pero la superficie no se encuentra alterada. Aumentando, bueno, el porcentaje de estenosis no es mayor, pero vemos cómo se tiene que caracterizar estas paredes. Vemos la carótida, el trombo en la parte anterior, vemos la luz con el color que nos permite muy bien definirlas, la placa calcificada hacia la parte posterior, que les comento, esto es una placa sin riesgo de desprenderse en la parte posterior y siempre lo complementamos con los cortes longitudinales para tener una certeza. En cuanto hemos identificado y caracterizado las placas, es importante, ya vimos el porcentaje de estenosis, vemos la longitud de la placa, las características de la superficie y el aspecto hemodinámico. En las zonas donde hay estenosis vamos a ver que hay alteración. Este mosaico de colores que es diferente nos habla de que en este sitio exactamente donde está la toma del cursor es un sitio donde está alterada la vascularidad. El resto de la carótida, sobre todo a nivel proximal, muestra un flujo de manera laminar. Llegando a la zona de estenosis, muestra flujo alterado, es un flujo turbulento. En este caso está manejando 180 centímetros sobre segundo. Y ven con qué facilidad el color nos permite identificar en qué áreas hay alteraciones hemodinámicas. El espectro se debe de tomar 1 centímetro antes, durante la estenosis y 1 centímetro después. Cuando se toma varios centímetros antes, el aspecto hemodinámico es casi normal y no tenemos la realidad de la alteración. En este caso, también podemos ver nuevamente en el área donde hay turbulencia, este mosaico de colores, el espectro nos está marcando una velocidad de 450 centímetros sobre segundo, que es hemodinámicamente significativa. ¿Con qué facilidad podemos identificar con la imagen en color? Aquí estamos viendo la carótida común. A nivel de la bifurcación, esta zona de alteración del mosaico de color con turbulencia, este aliasing en esta sitio, en donde nos habla de la alteración de la vascularidad. Previa a la estenosis nos da 69 centímetros sobre segundo. En esta estenosis inicia en 116 centímetros sobre segundo y en el área donde podemos identificar la máxima turbulencia o el mosaico más alterado, tenemos 172 centímetros sobre el segundo. Es decir, de 68 va a 172, lo que nos habla de alteración hemodinámicamente significativa. Al aumentar el porcentaje de estenosis, vamos a identificar en este caso 70% de estenosis. El color nos permite con gran definición ver las áreas de este mosaico donde nos muestra turbulencia.
Aquí estamos identificando que esta estenosis se prolonga a la bifurcación tanto de la carótida interna como en la carótida externa. Aquí tiene una rama, y estos tienen también porcentaje de estenosis importante. El color, como les comento, nos ayuda muchísimo a identificar las áreas donde hay alteración hemodinámica. En este caso estamos identificando la carótida común, lo que corresponde a la bifurcación, y la mayor cantidad de patología carotidia está hacia la carótida interna. El porcentaje de estenosis, como les comento, puede ser significativo, sin embargo, alteraciones hemodinámicas mínimas, lo que hace que modifique el manejo, que puede ser quirúrgico o endovascular. En este caso, 55% de estenosis, pero volvemos a las características: placa homogénea con alto contenido lipídico, sin embargo, no tiene complicaciones y localizada predominantemente en la pared posterior de la carótida común. Incremento del porcentaje de estenosis, una placa que está condicionando 77% de estenosis. Podemos observar, gracias a la presencia de color, el porcentaje real de estenosis, y el mosaico, el aliasing por el color, que nos demuestra la zona que tiene mayor problema por la estenosis, que maneja 593 centímetros sobre segundo. Es una estenosis hemodinámicamente significativa. Cuando hay problemas, cuando empieza a haber hipoperfusión a nivel de la placa de ateroma, la superficie tiende a tener problemas. En el inicio tenemos áreas de hemorragia y posteriormente solución de continuidad con ruptura de la superficie y liberación de estos pequeños fragmentos con la formación del trombo. Aquí podemos identificar lo que corresponde a la imagen en escala de grises. Vemos una estenosis que es del 60%, con las alteraciones en la superficie. Es una placa que presenta superficie no homogénea, con algunas áreas hipoecogénicas, y esta falta de continuidad que nos habla de que ese pequeño fragmento seguramente se desprendió, y por la hemodinamia generalmente se van hacia la carótida interna. La pieza de este paciente fue endarterectomía. Vemos la placa de ateroma con las complicaciones como son las hemorragias y las úlceras, que esto es lo que hace más riesgosa esta patología. Más placas complicadas, en donde podemos identificar nuevamente el porcentaje de estenosis y la superficie que está mal definida, el contenido hipocogénico, que en estos cortes podemos identificar como parte de la superficie se ha perdido. Estas pérdidas de la superficie nos hablan de que en algún momento estos fragmentos, estos están próximos a desprenderse, y seguramente la solución de continuidad que vemos en la superficie son fragmentos que se desprendieron y que generalmente van a la circulación de la carótida interna. En este caso estamos observando en corte transversal, vemos la luz disminuida y la presencia de una úlcera, una falta de placa de ateroma en ese sitio. Aquí estamos identificando qué es lo que sucede. Hay áreas de hemorragia, solución de continuidad y la liberación de estos pequeños fragmentos hacia el torrente sanguíneo. Aquí estamos observando las úlceras, las áreas de necrosis, que confirman las complicaciones. Disminución de la luz, es una estenosis del 55%. Sin embargo, cuando observamos estas placas de ateroma, identificamos áreas hipoecogénicas en el interior. El hecho de ver esta superficie que se va formando una placa como en pilas de moneda, habla de un riesgo muy alto de torrente sanguíneo al pasar. Choca contra esta superficie, y al tener esta inestabilidad, con mucha facilidad se puede desprender al torrente sanguíneo y por lo tanto pasar a la circulación, que les comento que la mayoría de las ocasiones va a nivel cerebral. Nuevamente, estenosis carotidia con una franca zona de hemorragia intraplaca y alto contenido lipídico, lo que la hace una placa con riesgo de desprenderse. Placas complicadas, en donde vemos áreas hipoecogénicas, áreas en donde ha disminuido mucho el calibre, y vean estas áreas de solución de continuidad que se ven hipoecogénicas, donde no se puede seguir la superficie de estas placas, sobre todo en la pared posterior. Estas zonas que parecen como si hubiera habido una dehiscencia en ese sitio del trombo, y la falta de continuidad
en la pared posterior de estas placas de ateroma, nos hablan de que es una placa con alto riesgo. Vean aquí en esta parte lateral y posterior de la placa de ateroma, existe una zona hipoecogénica y la solución de continuidad en la superficie, lo que implica que pueda desprenderse en cualquier momento ese fragmento y pasar a la circulación. Cuando estas placas están complicadas y tienen un riesgo elevado, este es un ejemplo de una endarterectomía carotidia. Vean, hacen la incisión de la carótida, obtienen la placa y confirmamos la presencia de estas úlceras, además de pequeñas zonas de hemorragia, lo que hace que sea altamente peligroso para la formación de patología de infarto cerebral que puede ser múltiple. Una estenosis más severa, como hemos estado aumentando el porcentaje de estenosis, aquí podemos identificar una estenosis muy importante, es del 90% de estenosis. Ponemos la imagen, el cursor exactamente en la zona que nos marca el mosaico de colores de mayor intensidad y la velocidad es de 295 centímetros sobre segundo. La placa de ateroma de este paciente, aquí se identifica fácilmente la presencia de estas úlceras que hablan del desprendimiento de esas placas de ateroma al torrente sanguíneo. Placas con otra imagen de complicación de las mismas, porcentaje de estenosis que realmente no es hemodinámicamente significativo, tiene el 48% de estenosis. Sin embargo, podemos ver que la placa es totalmente heterogénea, se encuentra en la carótida común. Podemos ver que tiene unas bandas que atraviesan casi la totalidad de esta placa de ateroma, algunos sitios donde ya no existe continuidad, esto habla de un segmento o un fragmento que se ha desprendido. Vean, no se puede seguir la continuidad, no es una placa que esté totalmente adherida a la pared y el riesgo es el choque continuo que puede hacer que se desprendan. En este caso, la imagen en la pieza de la endarterectomía nos habla de las áreas de hemorragia y las múltiples úlceras que justifican la enfermedad multiinfarto en estos pacientes. Porcentaje de estenosis más importante, en este caso 70% de estenosis, con placas totalmente complicadas, como les comento, el no poder seguir la superficie de la misma, solución de continuidad, áreas de turbulencia por el porcentaje de estenosis tan severo, en este caso 80% de estenosis, y la toma del espectro, 180 centímetros sobre segundo, y en este caso casi 300 centímetros sobre segundo. ¿Cómo se vería? Pues aquí vemos lo que corresponde a la luz, que es una luz apenas perceptible, y el resto formado por las placas de ateroma. Aquí, estenosis muy importante, estamos viendo la carótida común hacia el sitio del bulbo, cómo disminuye de manera significativa el calibre. Estamos viendo la manifestación en color del mosaico de colores por turbulencia muy importante. El color nos ayuda a poder seguir si existe o no, aunque sea paso de manera filiforme del flujo. Aquí estamos viendo cómo el paso apenas es perceptible a través del resto de la carótida común, con una estenosis del 80% y cómo se ve, cómo esperamos encontrarlo en un corte de patología. Este paciente sometido a cirugía y vean, esto es lo que contiene, esto es la placa de ateroma que sacan del interior de la carótida y corresponde muy bien con la complicación de las mismas. Cuando llegamos ya al grado máximo, que es la oclusión, puede ser una oclusión de tipo agudo o una oclusión de tipo crónico. Cuando la oclusión es aguda, vemos la carótida que conserva su diámetro, calibre y trayecto normales, pero la luz se encuentra totalmente obliterada por este contenido ecogénico. ¿Cuál es el papel importante del ultrasonido? Saber si existe algo de vascularidad por reflujo del lado contralateral para que le puedan brindar la oportunidad de a lo mejor hacer una derivación y que pueda tener alguna mejoría. Cuando la oclusión es crónica, lo que sucede es que se vuelve un diámetro o un calibre subnormal, se vuelve más pequeña. Aquí estamos viendo, de repente es difícil de identificar la carótida, esta es la carótida común, cuyo contenido está totalmente obliterado por esta imagen ecogénica y disminuido su calibre. Esto habla de una oclusión crónica que ya tiene mucho tiempo de evolución y sin duda alguna carente de flujo. ¿Cuál es la gran ventaja del ultrasonido? Que nos permite seguir con precisión hasta dónde identificamos flujo. Aquí vemos cómo la oclusión de la carótida interna del lado derecho
La carótida está totalmente sustituida por esta imagen ecogénica, no hay paso del flujo y además ya es de tanto tiempo de evolución que vean la cantidad de calcificaciones en el interior. Hacemos el rastreo lo más alto posible, como debe de hacerse, carente de flujo. Y aquí vemos a nivel de la bifurcación, bueno, hacia la externa todavía existe flujo, pero hay ausencia total y absoluta de flujo hacia la carótida interna, que es muy importante y es de mucho tiempo de evolución. Terminando de la enfermedad teromatosa, vamos a ver algunos ejemplos, como es la fístula arteriovenosa, que resulta generalmente secundaria a trauma, clínicamente atril audible, es de alto gasto cardíaco, se palpa hematoma y presenta turbulencia importante. En este caso estamos viendo a nivel cervical posterior a un trauma, la presencia de esta fístula arteriovenosa. Aquí estamos identificando el mosaico, que digo que el color da una información muy importante. Esta gama de colores nos habla de la turbulencia y de la formación, aquí estamos viendo, de una fístula arteriovenosa postraumática. En este caso, siguiendo el protocolo de estudio y nuestro rastreo habitual, vemos el calibre de la carótida común de características normales, ascendemos y seguimos viendo el calibre sin alteración. Llegamos a nivel de la bifurcación y vemos que el calibre es normal. Sin embargo, de repente lo que se observa es una gran dilatación, una gran estructura anecoica redondeada en la situación anatómica de la carótida interna. Hacemos el rastreo con toda la intención de identificar a qué corresponde. Es una estructura vascular. Cuando colocamos el color, corresponde a la carótida interna. En este caso, vean, un aneurisma de carótida interna que fácilmente se puede identificar con ultrasonido, el calibre, trayecto, alteraciones hemodinámicas. Aquí vemos la reconstrucción con el B-Flow, que nos hace ver perfectamente con gran definición el aneurisma de la carótida interna, y gracias a los angiólogos que me facilitaron la pieza anatómica, aquí podemos ver cómo correlaciona perfectamente bien la pieza con la imagen que tenemos a través de ultrasonido. La disección carotidia, otra complicación, se refiere a la entrada de flujo sanguíneo a la pared arterial, separando las capas y creando un falso lumen a través del cual el flujo fluye. Generalmente también es secundario a un trauma. En escala de grises estamos viendo en corte transversal la carótida con esta imagen ecogénica de tipo lineal que se ve en la pared posterior. En el corte longitudinal se ve más o menos en la parte central. En el B-Flow podemos identificar que tiene un doble lumen que con el color, este es otro caso, identificamos perfectamente bien la disección con el color de diferente, tanto que se acerca como se aleja del transductor por la doble luz, esto secundario a un traumatismo y la disección. En cuanto a las vasculitis, sabemos muy bien que antes el diagnóstico de esta aortoarteritis inespecífica o arteritis de Takayasu, en donde la arteriografía permitía definir lo que corresponde a la luz, sin embargo no teníamos la información de qué estaba pasando en las paredes, información que da de manera certera y adecuada el ultrasonido. ¿Qué está sucediendo? Bueno, identificamos la luz, pero lo que está condicionando esa alteración es el engrosamiento importante tanto de la pared anterior como de la pared posterior. En este caso, la carótida común, estamos observando esas características y al colocar el color nos define con precisión lo que corresponde a la luz. Es una arteria permeable de alta resistencia debido a el grosor tan importante y las características de resistencia en el caso del Takayasu. Una entidad que cada vez vemos con más frecuencia y que clínicamente se manifiesta exactamente igual que una enfermedad teromatosa son los bucles carotídeos o kinking o dolicocarótidas, en donde cuando hacemos el rastreo daría la impresión de que la carótida común es normal, sin embargo en la porción distal ya hacia la exploración de la carótida interna llama la atención que no se ve de manera normal el flujo, es un flujo turbulento, no es laminar, tiene este mosaico de colores. Hacemos el rastreo para ver la porción distal y lo que identificamos es una curvatura anómala, es un bucle de la carótida interna con múltiples áreas de turbulencia, en donde generalmente la carótida
interna en la porción proximal es normal, tiene 70 centímetros sobre segundo, y en las áreas donde tiene estos mosaicos de color aumenta a 200 o 300 centímetros sobre segundo. Y observen, cuando hacemos la reconstrucción, es un bucle carotidio, un kinking de doble curvatura, que clínicamente cuando hacen un espasmo se manifiesta exactamente igual por enfermedad multiinfarto. Vean, es bien importante que siempre se haga el rastreo de la carótida interna hasta la porción distal, en donde aparentemente era normal. Sin embargo, al hacer la exploración distal identificamos una curvatura normal, dos curvaturas anómalas y una tercera para tratar de corregir la curvatura. ¿Qué sucede cuando tienen estas curvaturas tan marcadas? La carótida aumenta su velocidad tratando de vencer este pseudo obstáculo, y al estar golpeteando con mucha frecuencia en estas zonas, lo que condiciona es espasmo, y dependiendo de la magnitud y localización, es el infarto cerebral o la enfermedad multiinfarto que pueda tener este paciente. Aquí estamos viendo varias presencias de kinking o bucles carotidios que pueden ser en el nacimiento desde la carótida común. Aquí vemos un kinking en el nacimiento de la carótida común, con sus alteraciones hemodinámicas, en este caso 265 centímetros sobre segundo, y llegando a la carótida común normal desciende como a 70 centímetros sobre segundo. Estas áreas de turbulencia pueden generar espasmos con problemas vasculares del resto. Aquí vemos una serie de casos de la carótida interna. Cuando hacemos la exploración hacia la porción más distal, podemos identificarlos y no dejar el diagnóstico desapercibido si solamente rastreamos la porción proximal de la carótida interna. En tiempo real, como está el inicio de la carótida interna y tiene una doble curvatura, y en tiempo real, vean este mosaico de colores, nos habla de esta turbulencia que se está presentando, y el constante golpeteo en estas zonas donde está la curvatura puede hacer que existan esos espasmos vasculares, por lo tanto, alteraciones, cuando es de la carótida interna, alteraciones cerebrales importantes. Como les comento, puede ser desde la carótida común, aquí estamos viendo la comparación con la angiotomografía, puede ser casi en el nacimiento de la interna, pero lo habitual es que sea en la porción distal, como lo estamos identificando en este caso, la carótida interna, los bucles que pueden ser rápidamente identificados o pueden encontrarse en la porción distal. Esto hace que sea un poco más difícil de explorar, pero cuando el paciente ya tiene sintomatología, es bien importante que hagamos esa exploración y tomar los espectros de cada uno de los segmentos para que el cirujano o el clínico sepa si tiene alteración hemodinámica leve, moderada o severa, y de ahí tomar la decisión del manejo de los pacientes. Una vez que se ha decidido el manejo de los pacientes, también el ultrasonido juega un papel importante en el seguimiento de estos manejos. El manejo puede ser quirúrgico con endarterectomía carotidia o puede ser con la colocación de stents. Cuando es en la arterectomía carotidia, ven aquí estamos identificando la incisión, los puntos de sutura, y con ultrasonido podemos observar, aquí están los puntos de sutura, identificamos la permeabilidad, que no tenga problemas, que esté permeable, y en los controles valoramos si existe o no disminución del calibre por la cicatrización. Cuando se colocan los stents, también con gran facilidad se puede ver por ultrasonido. Aquí estamos observando la colocación de 2 stents. Estas imágenes hiperecogénicas, que se ve muy bien la trama del stent y cómo desplaza hacia la parte anterior y posterior estas placas de ateroma. De aquí que se haga esta escotadura debido a lo rígido que se encuentra, pero que se encuentra permeable, lo cual podemos comprobar y confirmar a través del color. En este caso, la colocación de 3 stents desde la común hasta toda la interna. ¿Con qué facilidad? Por ultrasonido. Por un lado vemos, confirmamos la presencia de las placas de ateroma que están empujadas hacia la pared anterior y posterior, que el stent está en situación normal, no tiene complicaciones ni periféricas ni centrales, lo cual se confirma perfectamente bien con el color. Hay una vascularidad adecuada, permeabilidad sin problemas, y las placas de ateroma se encuentran desplazadas cefálica y lateral o posteriormente por la dilatación que genera estos stents.
Pero también podemos identificar las complicaciones que pueden tener, ya sea postquirúrgicas o post-intervencionismo. En este caso, paciente que fue sometido a endarterectomía y aumento de volumen y fiebre. Estamos identificando la carótida y esta colección que se encuentra en la parte superior, y vean cómo podemos seguir el trayecto. Esta imagen es mejor. Aquí estamos identificando la carótida, pero tiene un proceso infeccioso que inicia en la pared de la carótida y cómo va disecando los planos hasta la piel. Es un absceso que se ha formado. Vean las diferentes hipoecogenicidades, cómo tiene compromiso de los planos superficiales y profundos y tiene íntimo contacto con la arteria. Aquí algunas reconstrucciones. La arteria se encuentra permeable, sin embargo, tiene un proceso infeccioso muy aparatoso, bien importante, que puede involucrar la cirugía y el compromiso vascular. Como comentamos, cualquier tumoración de la cara lateral del cuello debe de ser estudiado a través de ultrasonido. En este rubro entran los tumores de cuerpo carotidio o globus carotidio. Este tumor de cuerpo carotidio, el cuerpo carotidio normal, mide 1 a 1.5 milímetros en la adventicia de la bifurcación. Y como ya les dije, cualquier aumento de volumen y masa palpable hay que hacer el diagnóstico por ultrasonido para descartar la presencia de este tumor de cuerpo carotidio o globus carotidio. Se clasifica en 3 tipos y esto es importante porque dependiendo de eso es la condición quirúrgica. Tomen el mapeo quirúrgico para planear la cirugía. Los tipo 1 es un tumor bien localizado, es de fácil resección. El tipo 2 es un tumor adherente, rodea los vasos carotidios, y el tipo 3 es un tumor que rodea completamente las carótidas, generalmente hacen una resección en bloque, pero es muy importante que nosotros les podamos decir la localización, la extensión y algo que es también importante que veremos en un momento. Primero hacemos el diagnóstico de una tumoración hipoecogénica que desplaza la bifurcación carotidia, que es una tumoración hipervascular. Aquí estamos identificando la gran cantidad de vasos que se encuentran en el interior, y cuando vemos esta imagen, sin duda alguna, estamos ante un globus carotidio o tumor de cuerpo carotidio. Cuando son de gran tamaño, aquí estamos observando la gran cantidad de vascularidad. Vemos la carótida común, la bifurcación, la irrigación generalmente a través de la carótida externa, pero nuestra obligación también es ver el compromiso de la carótida interna. Vean la cantidad de vasos que tienen. Aquí lo podemos observar con estas angiotomografías. Como les digo, la localización es exactamente en la bifurcación carotidia, es un tumor hipervascular. Pero algo que es bien importante, además de confirmarlo y decirles el tipo de vascularidad y el grado de la clasificación, en muchas ocasiones lo que observamos es que cuando ha pasado mucho tiempo se genera esta circulación colateral alrededor de la carótida común. Esto hay que tomarlo en cuenta para el tratamiento quirúrgico. Aunque muchas de estas lesiones se embolizan antes del tratamiento quirúrgico, hay que hacer el mapeo adecuado y decirles cómo se encuentra esa vascularidad. En escala de grises, como les comenté, es una tumoración hipoecogénica bien definida con imágenes anecoicas en el interior que corresponden a la vasculatura. Se localiza en la bifurcación. Generalmente la irrigación es a partir de la carótida externa, aquí con diferentes mapeos, pero algo que hemos visto es esta circulación colateral, que es algo importante para reportar y que tengan ese dato cuando se esté haciendo el planteamiento, el mapeo quirúrgico, y no sea una sorpresa de la vascularidad. Un ejemplo de la patología vertebral como parte del protocolo: vemos la vertebral normal entre las apófisis transversas. Hemos identificado bucles o angulaciones de la arteria vertebral, normalmente 40 centímetros sobre segundo. En este caso tiene 181 centímetros sobre segundo. Genera sintomatología por tener estas curvaturas y alteran las áreas de irrigación. Aquí estamos viendo más, además de la enfermedad teromatosa, cada vez vemos con más frecuencia estos bucles, en donde, como les comento, vean la velocidad es de 106 centímetros sobre segundo y luego desciende a 30 centímetros sobre segundo. Esto es muy fácil de hacer el diagnóstico, y con esto podemos darle la oportunidad del manejo del vértigo, de la falta de equilibrio o de alteraciones vasculares a nivel de la fosa posterior. Una vez que hemos revisado de manera rápida y sintetizada en algunos rubros
Puedo concluir que el ultrasonido carotidio es el único método de imagen que valora con exactitud las paredes vasculares y caracteriza las placas de ateroma en vivo. Ya vimos que podemos hablar de placas homogéneas, heterogéneas, complicadas, el riesgo de embolización, etcétera. Detecta precozmente la arteriosclerosis. Es importantísimo el índice íntima media y podemos hablar de las etapas más tempranas de la arteriosclerosis. Como guía de procedimientos intervencionistas es el mejor método que existe, ya que permite ver en tiempo real lo que estamos realizando. Y algo que es importante es siempre aplicar los protocolos de exploración, siempre tener la misma rutina, siempre la misma exploración, para que no dejemos de revisar zonas que son muy importantes y puede tener alguna alteración diagnóstica que dejemos pasar desapercibida. Muchas gracias por su atención.